¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al resumen semanal de OMPE TV. Traemos para ustedes información del ámbito electoral nacional e internacional. Así que vamos de inmediato con el desarrollo noticioso. El Pleno de la Junta Nacional de Justicia nombró por unanimidad a Piero Alessandro Corvetto Salinas como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Asimismo, Carmen Milagros Velarde Queclin fue elegida como jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Ambos serán proclamados y juramentarán como los nuevos titulares de la OMPE y RENIEC respectivamente este lunes 31 de agosto, de acuerdo con el cronograma de los concursos públicos convocados para dichos cargos. El primer día hábil de septiembre, Piero Corvetto asumirá funciones en la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales para continuar con la organización de las próximas elecciones internas y generales del 2021. ¿Qué son las elecciones internas? Son elecciones que se realizan dentro de los partidos políticos para definir su candidato a una elección presidencial o de congresistas, gobernador regional o de alcaldes y regidores. El 11 de abril del próximo año se realizarán las elecciones generales 2021 y previamente las organizaciones políticas deberán elegir a sus representantes mediante elecciones partidarias. Sepa cómo se desarrollarán en el siguiente informe. Bien dicen los expertos que la democracia empieza por casa y las elecciones internas serán ahora una muestra de ello. La democracia hacia afuera también tiene que revelarse, como yo expliqué, en la democracia hacia adentro. Y creo que la democracia interna es uno de los pilares del fortalecimiento de la democracia partidaria. Democracia interna no es dedocracia interna. Las elecciones internas pueden ser entendidas como el procedimiento mediante el cual las organizaciones políticas designan o eligen a los representantes para las elecciones ordinarias, ya sea para las elecciones nacionales o las elecciones subnacionales. Asimismo, a los representantes también para cargos internos. Antes de la Ley 31038, las elecciones internas fueron organizadas por los propios partidos. Ahora lo organizarán, ejecutarán y fiscalizarán las entidades del sistema electoral. Tenemos una Oficina Nacional de Procesos Electorales que es la encargada de organizar la elección, planificarla y organizarla. Hablamos siempre de las elecciones internas. Tenemos un RENIEC que se tiene que encargar conjuntamente con el Registro de Organizaciones Políticas de tener los padrones, el cuerpo electoral justamente de aquellos militantes que van a participar en estos procesos. Luego tenemos una solución de controversias, algo que siempre fue muy discutido en instancias de Jurado Nacional de Elecciones. La OMPE reglamentará el proceso de elección interna y establecerá el cronograma. OMPE señalará efectivamente cuándo se han de realizar las fechas de las elecciones internas, cuándo se han de constituir, por ejemplo, en el caso de utilizarse alguna de las modalidades, las fechas de realización y las fechas de convocatoria. De que se permite, y esto sí es positivo, que la OMPE pueda tener la posibilidad de elegir, ¿no?, mecanismos presenciales o no presenciales de elección, electrónicos o manuales. El partido político hará un tamiz inicial de sus candidatos a las elecciones internas. Las organizaciones políticas establecían, de acuerdo a lo que señalara su estatuto, los requisitos para ser candidato. Las entidades del sistema electoral, ni la OMPE, no van a decir, estos tienen las condiciones para ser candidatos, estos son los requisitos para ser candidatos. Será la propia organización política, de acuerdo a su normativa interna, la que, en ejercicio de su autonomía, establezca cuáles son los requisitos para ser candidatos. Los candidatos a las elecciones internas deben estar afiliados a la organización política, ante el registro de organizaciones políticas que ahora puede concretarse virtualmente en la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones. Para las elecciones internas, las personas tienen que tener una afiliación al partido político, cuyo límite, y está claramente establecido en la norma, es el 30 de septiembre del año 2020. Existen dos modalidades: directa, si cada afiliado vota por el candidato; indirecta, si los delegados que deben haber sido elegidos antes por los afiliados eligen al candidato. Será la organización política la que diga, como partido político queremos llevar a cabo unas elecciones a través de un afiliado, un voto, siendo el afiliado quien directamente
elija al candidato. O podrá a su vez elegir la opción de elección a través de delegados. La modalidad directa de un afiliado, un voto, sería la más acertada en opinión de los expertos. Será en nosotros los electores finalmente el ver a la luz de los hechos de las próximas elecciones internas cuáles fueron los partidos que fueron por una o por otra opción y sacar nuestras conclusiones respecto a qué partidos merecen nuestro voto por ser más democráticos que otros. La OMPE establecerá los mecanismos de votación. Lo sugerido hasta el momento es el voto electrónico no presencial. La idea de hacerlo en parques, en plazas, en estadios, en los patios de las casas alrededor de la casa partidaria. Se elegirán de manera obligatoria a los candidatos titulares y de forma facultativa a los accesitarios. Nosotros hemos sufrido de una pandemia electorera al interior de los partidos. A partir de la ley de partidos políticos del 2003 y otros reglamentos, había esa resistencia al cambio, y frente a esta pandemia electorera yo creo que la vacuna contra los abusos sobre los derechos y deberes de los militantes es efectivamente ejercer democracia interna. Elecciones internas democráticas y transparentes. Un nuevo reto rumbo al bicentenario del país. El jefe nacional de la OMPE, Manuel Cox, participó en la reunión extraordinaria de la Asociación de Organismos Electorales de América del Sur, Protocolo de Quito. En el evento online del 26 de agosto se expusieron las medidas que han tomado para velar por el derecho al sufragio, resguardando la salud de los votantes durante la pandemia. La introducción estuvo a cargo del Centro de Asesoría y Promoción Electoral. Luego intervinieron las representaciones de las 13 entidades participantes pertenecientes a 10 países de América del Sur y se desarrolló una plenaria en la que hubo un importante y enriquecedor intercambio de experiencias que contribuirán a que cada país tome las medidas en medio de esta crisis sanitaria. El fortalecimiento de la democracia requiere innovación y uso de soluciones tecnológicas que garanticen el derecho al sufragio y, en épocas de pandemia, la salud de los votantes. Bajo este contexto, el intercambio de experiencias entre organismos electorales internacionales es fundamental. Por eso, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Manuel Cox Ganosa, y el director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, José Thompson, firmaron un convenio de cooperación interinstitucional. Promover la evaluación constante y ejecución de innovaciones tecnológicas y de información en los procesos electorales de autoridades o los realizados dentro de las organizaciones políticas es el objetivo principal del convenio firmado entre la OMPE y el Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Este convenio lo que nos permite a nosotros es acompañar, sobre todo en el área de la tecnología de comunicación y de información, a la OMPE de cara a los diferentes procesos que va a deber asumir en el marco de las campañas. Me refiero por supuesto a las elecciones internas de los partidos y después a las elecciones generales de abril de 2021. CAPEL formulará recomendaciones de carácter técnico a la OMPE con la finalidad de mejorar los procesos de gestión. También colaborará en la implementación de soluciones especializadas y seguras para el ejercicio del derecho al sufragio. Queremos nosotros desde CAPEL es facilitar el diálogo de los niveles de decisión y técnicos de la OMPE con, digamos, sus colegas de América Latina. Esa es nuestra especialidad. Nosotros, antes que brindar recetas, lo que creemos profundamente es en compartir experiencias. Y ese es el sentido y el espíritu de este convenio, para el cual ya hemos desarrollado, de hecho, algunas actividades y estamos próximos a desarrollar otras. CAPEL es una entidad que realiza misiones de observación electoral en los países donde se efectúan procesos electorales. Estas desempeñan un papel de observación técnica y verificación imparcial de las elecciones.
Nosotros tenemos una relación, diríamos, institucional, histórica con los organismos electorales en América Latina, porque somos la Secretaría Ejecutiva de las asociaciones de organismos electorales en esta parte del mundo. Justamente, las misiones están integradas por miembros de organismos electorales de la región. El análisis del proceso es entregado al organismo electoral organizador, con observaciones técnicas y sugerencias que sirvan como base para mejorar futuros procesos electorales. Fue publicado en el Diario Oficial El Peruano la modificación del reglamento del registro de organizaciones políticas aprobado por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones debido a la emergencia sanitaria. Para reducir el traslado y presencia física de responsables y personeros, ahora los partidos podrán realizar su inscripción virtual mediante documentos que deben ser presentados a través del portal electoral digital que implementará el organismo electoral. Los partidos políticos también podrán realizar trámites referidos a solicitudes de incorporaciones, exclusiones y renuncias al padrón de afiliados, de afiliación y renuncia a una organización política y de inscripción de modificaciones al estatuto. Igualmente, las solicitudes de modificaciones al reglamento electoral de las organizaciones, de la realización de reuniones de los órganos directivos y demás estamentos o instancias de las agrupaciones y elección de sus dirigentes, representantes legales, apoderados y personeros. Nuestros diálogos electorales virtuales han sido todo un éxito gracias al gran interés que demostraron ustedes. Cada una de nuestras exposiciones virtuales superó las 20.000 visualizaciones. La gran acogida a nuestros foros reafirma nuestro compromiso de seguir educándolos en materia electoral. Y en el caso de los dos últimos diálogos, sobre los alcances de las elecciones internas y del Distrito Electoral 27. Siendo los diálogos electorales promovidos por la OMP en los últimos años un componente importante en el servicio de la democracia, en este caso, democracia digital, expresada en foros que nos permiten intercambiar puntos de vista, experiencias y buenas prácticas para fortalecer la cultura electoral en el país. Esta semana la OMP realizó 2 diálogos electorales, el primero denominado Elecciones Internas, que contó con la participación del secretario general de la OMP, Fernando Vélez Moro, y los destacados especialistas electorales José Tello y Luis Núñez. Ellos dieron alcances sobre el rol de organización y fiscalización que cumplirá la OMP, el Jurado Nacional de Elecciones y el RENIEC en las elecciones internas de las organizaciones políticas. Los organismos electorales, al participar tanto la OMP como el jurado y el RENIEC, permiten dar la tranquilidad de que existe una transparencia en el proceso. Las exposiciones también destacaron la importancia de las elecciones internas como impacto positivo en la democracia. Que la democracia comienza por casa porque uno debe empezar por el ejemplo y el ejemplo deben dar los partidos al ejercer esa democracia interna que tanto pregonan. En julio de este año se publicó la ley número 31032, que crea el Distrito 27 para los peruanos residentes en el extranjero, otorgándoles 2 curules de representación en el marco de las elecciones generales 2021. En relación a este tema, la OMP desarrolló el último diálogo electoral virtual del mes de agosto, denominado Distrito 27. Tenemos 1.022.000 peruanos que tienen DNI con dirección en el exterior y están aptos para expedir su voto en el extranjero. Y este es un trabajo de coordinación muy estrecha, como decía, con el Ministerio de Relaciones Exteriores. A partir de la convocatoria al proceso electoral, se debe de gestionar muy finamente cada una de las etapas y actividades electorales, las cuales deben ser replicadas en las 115 circunscripciones consulares peruanas en el extranjero. Y como señalo, ya hay un equipo técnico de OMP que coordina con el equipo técnico de Cancillería este trabajo. Durante el desarrollo del evento se trató sobre la agenda pendiente que tendrían estos 2 nuevos representantes, próximos a ser elegidos ante la comunidad peruana en el extranjero. Los peruanos en el exterior son más de 3 millones. Y son 3 millones que de verdad viven, sienten el Perú
y que evidentemente quieren también estar representados. Son 10% de la población actual del país y eso pues es un número bastante importante. No hay que olvidar que dentro de esos 3 millones, alrededor de 1 millón de peruanos y peruanas están pues, con domicilio en el exterior y pueden entonces votar. Ahora, precisamente este número de casi 1 millón supera largamente, por ejemplo, las poblaciones que hay, tanto podría ser en Arequipa, en La Libertad, en Piura, ¿no? Quienes tienen, por ejemplo, 6 o 7 curules en el actual Congreso. Con lo cual se podría también pues, exigir que los peruanos del exterior puedan ahí aumentar un poco su cuota de representación en el futuro Congreso o Parlamento. Los 6 diálogos electorales online realizados por la OMPE pueden ser visualizados a través de su canal de YouTube. Con esta iniciativa, el organismo electoral busca brindar información y orientación a los ciudadanos interesados en temas electorales. Recuerde que si usted quiere ver nuevamente cualquiera de nuestras exposiciones, puede acceder a ellas a través de nuestra página de Facebook. Ahora vamos con las noticias electorales del ámbito internacional. Chile arrancó este miércoles la campaña electoral para el histórico plebiscito del 25 de octubre, que decidirá si cambian a una nueva constitución. La contienda está marcada por la pandemia y el reto es evitar que el miedo al contagio desaliente el voto. La campaña será enfocada mayoritariamente a las redes sociales y anuncios en radio. No está definido aún si votarán o la forma en la que lo harán quienes están contagiados de COVID-19. Pero el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Patricio Santamaría, señaló que están trabajando por un plebiscito seguro. En tanto, México se prepara para el proceso más grande de su historia, pues en junio del 2021 estarán en disputa 21.368 cargos. En ese contexto, el Instituto Nacional Electoral elabora el protocolo sanitario. Algunas de las medidas establecidas indican que los votantes deben acudir a la casilla con cubrebocas y preferentemente con careta de protección. Si no la portan, se les entregará una al momento de sufragar. Cada elector también podrá llevar su propio lapicero para evitar que sean compartidos por un gran número de personas. No obstante, en cada casilla también se dotará de un número adicional de ellos. Se recomienda no llevar niños, pero si se ven obligados a movilizarse con los pequeños, estos deberán portar también elementos de protección. De este modo se intenta garantizar el derecho al voto en México y también cuidar de la población durante el proceso. Bien amigos, gracias por acompañarnos en este resumen semanal. Nosotros nos volvemos a encontrar con más información de su interés el próximo martes. Hasta entonces.